Buenos días, Dios te bendiga. Esto es Reflexión Bíblica. Bienvenido, bienvenida cordialmente a este tiempo de meditación en la palabra. Gracias por tu gratísima compañía y vamos juntos entonces a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana en su palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 35 al 41, que dice así y ya está en pantalla. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amado, amada, este pasaje viene a continuación de un episodio en el que Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y le pregunta si quería ser sanado y él dijo que sí. Y Jesús hace lodo con su saliva en el suelo y le unta en los ojos y el hombre y lo manda al estanque de Siloé para que el hombre vea. Él cumplió con el mandato de Jesús y regresó viendo. Nunca había visto en su vida, era ciego de nacimiento. Yo me puedo apenas imaginar cómo sería el experimentar por primera vez, el ver lo que estaba alrededor y el contemplar los colores y apreciar las imágenes, las dimensiones, las proporciones, la profundidad, las distancias. Tiene que haber sido algo maravilloso, sobrecogedor para este hombre que había sido ciego de nacimiento. Pero más allá de eso, el Señor Jesús había hecho un milagro y él rápidamente se apartó. Y luego entonces se lo llevaron hasta las autoridades, los fariseos, y lo cuestionaban y lo interrogaban. Y cuando se dieron cuenta que era Jesús el que había hecho esto, trataron de tenderle el lazo y complicarle la vida para acusarlo, para acusar a Jesús. En fin, se armó un alboroto. Pero pasado ese rato, después de haberlo soltado a este ciego, Jesús se topa de nuevo con él en otro sitio y ahí es cuando Jesús tiene con él esta conversación y le dijo, después de que había sido expulsado y Jesús se enteró de ello, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él como se imaginaba que el Hijo de Dios tendría que ser a lo mejor como un ángel, o tendría que ser visto de una manera sobrenatural, diferente a un ser humano como lo estaba viendo a Jesús, ¿no? Le hace esta pregunta sencilla, eh, humilde. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Esto refleja que este ciego estaba dispuesto a creer en el Hijo de Dios, quien sea que fuere. Pero él no tenía idea que era Jesús el que le estaba hablando, ¿no? Por eso Jesús le aclara y le dice, pues le has visto y es el que habla contigo. Él es. Inmediatamente él no dudó y se postró y le adoró y le dijo, creo, Señor, creo. Él creyó y esto le fue contado por justicia y al instante no solamente que había sido sano, también él era salvo en ese instante por la fe, porque es la fe la que salva. Pero luego Jesús hace esta reflexión, esta declaración y dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean y los que viendo sean cegados. Es decir, para castigar por la falta de fe a los que pudiendo ver la obra del Padre a través de Jesús, el mismo Dios de los cielos haciendo prodigios a través de su Hijo Jesucristo en la tierra, no creyeran, no creían. Entonces, definitivamente era un castigo
a los que no creyeran el que sean cegados espiritualmente. Es decir, ya no podrían nunca más ver espiritualmente lo que veían sus ojos materiales, no podían discernir. Pero sin embargo, a los que no veían materialmente, les daba la vista y también su espíritu al renacer reconocía a Jesús como su Salvador, como el Señor, como Dios y le adoraban. Esto fue lo que pasó con este ciego de nacimiento y es maravilloso poder discernir a través de la reflexión bíblica qué es lo que contiene este pasaje. Es importantísimo porque la fe es lo que hace la diferencia. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces a este le fue posible el que su vista fuera dada porque nunca la había tenido y además de eso, que él pudiera ser salvo, que pudiera tenerlo a Cristo en su corazón. Pero estos fariseos que estaban alrededor siempre de él, ¿no? Al oír que dijo esto, que para juicio he venido y para los que ven sean cegados, le hacen la pregunta, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Refiriéndose a la ceguera natural de la vista que había tenido este ciego, y Jesús le responde siempre haciendo un juego entre lo físico y lo sobrenatural, y entre lo material y lo espiritual, y le dijo esto: si ustedes fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero ahora porque ustedes dicen, vemos, el pecado de ustedes permanece. Dice la BLP, la versión Biblia, la palabra, de esta forma: Jesús respondió, si aceptarais ser ciegos, no habría pecado en vosotros, pero como presumís de ver, vuestro pecado se hace patente. Es decir, si ustedes fueran humildes en reconocer que no están viendo realmente lo que está ocurriendo y quisieran venir al Hijo para pedirle que les explique y que les haga ver, no, entonces no habría pecado en ustedes porque ustedes serían perdonados a causa de la humildad, de la humillación en reconocer. Por eso dice, si ustedes aceptaran ser ciegos, pero ellos presumían más bien de que veían, claro, veían con estos ojos nada más. Y entonces como ellos veían y aún así no creían, a causa de su incredulidad y de la falta de fe, a pesar de ver la evidencia del poder de Dios obrando en prodigios, en milagros sobre la gente, entonces el pecado de ellos no era perdonado y permanecía en ellos por la falta de fe, por la incredulidad de estos judíos, de estos fariseos. Es decir, en lo espiritual ellos no eran liberados, y aunque sus ojos materiales y físicos vieran, su espíritu no podía ver, estaban cegados. Esta es la explicación de esto que habló Jesús a los fariseos, porque eran gente de corazón duro que no quería creer aunque vivieran la evidencia del poder de Dios obrando a través de Jesús. Entonces esos corazones empedernidos fueron culpables de pecado y Jesús los juzgó en ese momento y los castigó y los condenó espiritualmente a no poder nunca discernir lo espiritual. Estaban solamente condenados a lo que ellos vieran, y peor todavía en el caso de ellos porque viendo no querían creer. Esto fue lo que los hizo perder. Y yo pregunto ahora, ¿nosotros tenemos la suficiente fe no solo para haber recibido a Cristo en nuestro corazón, sino para creerle a Dios a través de su palabra en toda promesa espiritual que ella contiene? Si nosotros pudiéramos creer en cada promesa y nos abrazáramos de esa promesa y nos aferráramos a ella y creyéramos a pie juntillas sin dudar,
que lo que está allí en la palabra es aplicable para nuestra necesidad, para nuestro tormento, para nuestro problema, para nuestras relaciones frustradas o para cualquier situación de adversidad o aflicción, entonces podríamos nosotros también terminar viendo con nuestros ojos carnales el resultado de la obra del poder de Dios activada por nuestra fe espiritual. Porque primero tienes tú que creer para luego ver. Creer con el corazón para luego ver con tus ojos físicos. No es que, yo voy a hacer las cosas cuando vea que Dios me ha dado todo listo para que yo simplemente camine. No, el Señor quiere que tú camines como el ciego que caminó a través de toda la ciudad para irse al otro extremo donde estaba ubicada la fuente, el estanque de Siloé para lavarse. Y entonces vio, solamente después de haber caminado como ciego, terminó viendo con sus ojos materiales. Cuando tú y yo caminemos en fe, no viendo nada con estos ojos, sino con nuestros ojos materiales como cegados, pero viendo con nuestros ojos espirituales, creyendo que seremos sanados o que seremos librados o que recibiremos la bendición que le hemos pedido al Señor y que está en su palabra como promesa y que la hemos reclamado como promesa, entonces terminaremos viendo con estos ojos materiales aquello que primero vieron nuestros ojos espirituales por la fe. Así es como obra el reino de en el reino de los cielos la fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción o el convencimiento de lo que tú no ves. Por eso primero tú no tienes que ver con estos ojos, sino con los de acá, con los ojos de la fe del corazón. Y terminas viendo después. Entonces tú caminas primero, así todo parezca contrario, que la gente te diga, oye, eres ridículo, estás creyendo cosas que no son, no ves nada, esto no puede ser posible. No, yo voy y hago las cosas como que si ya fuesen y les hablo a las cosas como si fuesen. Así es como Dios premia la fe. Cuando tú vas caminando, ahí se empiezan a abrir las puertas y se empiezan a dar los milagros y las oportunidades y las circunstancias y finalmente tú alcanzas la promesa y luego tú das el testimonio. Se dan cuenta, aunque todo estaba contrario y parecía que era imposible, yo creí y como creí, entonces recibí mi promesa, recibí el cumplimiento de mi oración, de mi petición. Así como este ciego hizo, es que Dios quiere que tú y yo obremos, no como los fariseos, sino como el ciego que fue dada la vista, que fue sanado por simplemente haber creído y luego haber adorado al Señor Jesús, haberse postrado ante Él y haber dicho, tú eres el Dios de los cielos, tú eres mi Señor y yo te obedezco. Demos gracias al Señor por este mensaje. Padre mío, gracias te damos por este mensaje que a través de esta reflexión en tu palabra nos ha sido develado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos permites discernir la verdad de tu palabra mientras la meditamos, mientras la escudriñamos. Gracias por enriquecer nuestros corazones y hacernos crecer en el caminar contigo. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar contigo y con tu palabra, que es tu voz escrita. Te pedimos, Señor, que tú afirmes nuestro caminar cada día más en ti, de la mano, caminando en fe, como no viendo lo que ven nuestros ojos carnales, sino lo que ven nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Y todo lo que tengamos que hacer en la carne lo hagamos como para ti, Señor, bendiciendo a nuestras familias. Te rogamos, Señor, que tú también nos guardes y nos cuides a todos de todo mal y a nuestras casas junto con nosotros.
y que nos hagas brillar con la luz de Cristo, que lo vean en nosotros, para que puedan también acceder al reino de los cielos. Señor amado, a ti toda honra, gloria, honor, alabanza, porque es tuyo el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias en Jesús nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Amado, gracias por tu grata compañía, que siempre es recibida bien, bien recibida y bienvenida. Y nunca te olvides que el Señor te ama y tu servidor también. Excelente día, que Dios te bendiga. Hasta pronto.